Acción, vamos de nuevo. Vamos a escuchar Mayhem, el nuevo disco de Lady Gaga, por orden, como está subido en Spotify. Y lo tengo en Spotify porque queremos ver las letras. Si bien las letras están en inglés, es más fácil entender la letra leyéndola en inglés que no teniendo letra ninguna. ¿Sí? Sobre todo para mí, y supongo que para algunos de ustedes también, que no somos grandes estudiosos del inglés. ¿Ok? Listo. Vamos allá entonces. Vamos a empezar con This Is. This Is ya la escuchamos. Yo ya sé que ya escuchamos This Is y Abracadabra, pero tanto This Is como Abracadabra la voy a escuchar de nuevo. Porque aparte ahora tengo la letra y eso me hace más feliz. Vamos allá. Esta parte me hace acordar a otra canción. Na 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 na. No, 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 pero no me puedo acordar cómo se llama la canción. Me vuelvo loca cuando me pasa eso, me pasa muchísimo. Pero me hace acordar mucho esa canción, el beat. No el resto de la canción, pero sí que esta parte. There are no more tears to cry. I heard you begging for life, running out of medicine. You're worse than you've ever been. Screaming for me, baby, like you're gonna die. Creo que recuerdo haber comentado que lo que me gusta de esta canción es que tanto la letra de la canción habla como de esta dualidad, de este desequilibrio de This Is justamente, y Abracadabra es como una respuesta a eso, pero This Is justamente habla como este desequilibrio de los demonios internos que uno puede tener. Y lo que está interesante de esto es que hay una voz, la voz alta es la voz de Lady Gaga, sin embargo hay como una contestación de esa voz de Lady Gaga en la armonía una octava abajo. O sea, es difícil que veamos a día de hoy una octava abajo una armonía y solamente sea esa la armonía. Por lo general siempre hay terceras, hay quintas. En este caso es su voz y la octava de abajo, que es como esta voz del inframundo. Me parece que le suma mucho a lo que la letra, de lo que va la letra, básicamente. Poison on the inside, I could be an antidote tonight. Screaming for me, baby, like you're gonna die. Poison on the inside, I could be an antidote tonight. I can play the doctor, I can cure your disease. Y me encanta el la compresión esa que hace en esas partes de la canción, le da como ese toque rockero. I can play the dog. A mí no me sale. ¡Ay! Si hay algo que me gustaría que me salga en esta vida es la voz esta rockera, pero no hacer todo el tiempo ¡ah! No, es un poquito más natural, si se quiere. No me sale, pero es una fantasía y ella lo hace. If you were a sinner, I could make you believe. Lay you down like 1, 2, 3. Eyes roll back in ecstasy. I could spell your sickness, I could cure your disease. Ustedes me están diciendo que el tarareo que hice anteriormente suena a Break My Heart de Dua Lipa, pero yo no quiero acá, fans de Dua Lipa, no me odien, pero yo no quiero acá decir que esa canción particularmente de Dua Lipa suena sospechosamente parecida, pero muy parecida, a una canción de los 80, que es a la que me estoy refiriendo yo. Que ahora no me puedo acordar qué canción es. Pero en realidad yo me estaba refiriendo a la canción de los 80, no a la de Dua Lipa. You're so tortured when you sleep, plagued with all your memories. Siento que este disco, todavía no vi nada del disco, nada, así que no sé si voy a estar en lo cierto. Es totalmente una asunción sin haberlo visto, solamente habiendo escuchado This Is y Abracadabra. Siento que este disco es un disco que ella le hizo a sus voces internas, que las tenemos todos, chicos. Yo tengo una crisis existencial cada 3 meses más o menos en la que me empiezo a cuestionar todo en la vida y en la que mi mente, por alguna razón, se vuelve mi peor enemigo y me empieza a decir, no servís para nada. Yo creo que, por lo que veo también en la letra de la canción,
Digo, te torturás cuando dormís, plagado de tus memorias, este veneno, no sé qué. Bueno, yo creo que está interesante. No sé si todo el disco va a vivir sobre eso, porque todavía no lo escuché. Pero entiendo que tanto Abracadabra como Disease tratan esta dualidad que tenemos en el cual por fuera somos una persona, ¿sí? Corporalmente somos una persona que se maneja, que domina, pero lo que domina a veces es la cabeza y la cabeza a veces parece que no es parte de nuestra persona y empieza a jugar muy malas pasadas. Sí. You reach out and no one's there. Like a god without a prayer. Qué maravilla, la amo. Solamente quería replicar eso. Screaming for me, baby. Like you're gonna die. Poison on the inside. I could be your antidote tonight. Screaming for me, baby. Screaming for me, baby. La 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 la. O sea, en esa tonalidad. Sí, no hay término medio. Es el cielo o el infierno. Y está bien retratado eso para mí. Like you're gonna die. Poison on the inside. I could be your antidote tonight. ¡Oh! Tonight. No lo había escuchado esto yo la primera vez que lo escuché. ¿Por qué no le presté atención? Estaba enferma, me parece, cuando reaccioné a esta canción. Like you're gonna die. Poison on the inside. I could be your antidote tonight. I can play the doctor. I can cure your disease. If you were a sinner, I could make you believe. Lay you down like 1, 2, 3. Eyes roll back in ecstasy. I can smell your sickness. I can cure your disease. Y esto comparte con Abracadabra. Si bien en Abracadabra está mucho más pulido y es mucho más lírico el momento. ¡Oh! También lo comparte acá. Yo no me acuerdo por qué no recordaba estas partes de la canción. En donde la canción viene como muy potente y viene con un mensaje bastante fuerte y en un momento aplaca y es mucho más etérea, mucho más aireada esa voz, mucho más lírica en algún punto. ¡Ay! Que la amo. No le, ¿por qué? Mirá, te digo una cosa. Cuando reaccioné a esta canción, la hice en vivo también. Y recuerdo que estaba enferma. Entonces le presté atención, pero ahora me doy cuenta que no le presté la suficiente atención. Me encanta. Por lo menos lo que he escuchado hasta ahora del disco me hace acordar mucho a todos los discos previos a Joan. Todos los discos previos. Ay, qué maravilla, por favor. Bueno, esto fue The Sis. Temazo. Ya sé, hay gente, como estoy haciendo esto en vivo, hay gente que me está pidiendo temas. Lo estoy escuchando en orden, chicos. Respiren profundo y se aguantan el orden de Spotify, básicamente. ¿Ok? Bueno, siguiente tema. ¡Pará! Con este también tengo que decir que estaba súper enferma. Yo volví de España cuando salieron estas canciones y las analicé en vivo, así nomás, me las pidieron porque justo habían salido, qué sé yo, y las analicé así nomás.
Y aún así creo que dije que Lady Gaga me había curado. Mentira, no me curó. Pero, pero vamos a creer que Lady Gaga me había curado con esta canción. Pero ahora que estoy sana, entera y con un mate al lado, la voy a disfrutar mucho más. La voy a disfrutar mucho más. Vamos allá. Tengo que confesar que esta canción la escucho todos los días en el gimnasio. Para la caminadora, hago 10 minutos de caminadora antes de arrancar el ejercicio, antes de arrancar con la rutina. Y la estoy escuchando todos los días, porque me ayuda mucho a mantener como este ritmo de... Y aparte que me gusta flashear película también, me gusta hacerme la película. Pero a pleno, Procedo a bailar de mujer trolo, real, real. Tengo que decir que esta me gusta más que This Is. Porque lo que a mí me encanta la versatilidad vocal de Lady Gaga, pero lo que más me gusta de ella es su zona media. Pay the door to the angels, drawing circles in the clouds. Todo está ahí, track. ¿Sí? Todo suena muy pop y eso a mí me gusta muchísimo. Me gusta cuando varía y hace voces más líricas o cuando hace voces más teatrales, pero este punto de pop me parece una fantasía. Keep your mind on the distance when the devil turns around. Bueno, y esta canción creo que es una contestación a This Is, justamente porque habla de liberar la mente, por eso es Dance or Die, tipo, liberar la mente de todo lo que la mente se pone como nuestro enemigo, bailando, moviendo el cuerpo, moviéndote. Sí, y no puedo estar más de acuerdo, porque a mí cuando me agarra lo que viene siendo el enemigo mental, es una buena forma de llamarlo, el enemigo mental. El enemigo mental, cuando voy al gimnasio, y reduce mucho el enemigo mental. El enemigo mental no se va nunca, pero reduce mucho. Así que sí, coincido, Lady Gaga, por supuesto, sos mi madre, ¿cómo no voy a coincidir? Save me from this empty fight in the game of life. Sálvame de esta batalla vacía en el juego de la vida. Wow, amiga. Ya sos una compositora del carajo. ¿Pero qué pasa? ¡Amo! ¡Me encanta! ¡Qué buen tema! Por favor. Es que este es el tema... Yo creo que toda la gente fan de Lady Gaga, es decir, gays y mujeres trolos, y algún hombre trolo también que hay por ahí, que no es gay porque es otra categoría, el hombre trolo. Yo entiendo que creo que la gente que me ve desde otros países, que tengo gente que me ve, no sé, desde Austria, desde no sé, desde Croacia, desde Ucrania, no entiende algunos conceptos. Lo siento, gente de otros países. Pero bueno, el punto es, yo creo que a todos los Little Monsters, a.k.a. nosotros, esta canción nos lleva a... What's you gonna make baby? No me sé bien la letra, entonces acá hay que hacer cualquier cosa. Es full Judas. Y amo, me encanta, me fascina. Me acuerdo que en esa época iba muchísimo a la Plop y a otros boliches gay y estaba ahí dándolo todo con Judas. Hoy en día a las 2 horas me canso y me voy, pero en esa época la vivía fuerte. Choose the road on the west side as the dust flies
watch it burn. Don't waste time on feeling. Use your passion for return. Y esta parte me encanta. Para cantar me encanta. O sea, porque por un lado me saca como todas mis partes nerd de la voz, porque tiene una voz increíble y hace cosas increíbles. Y por otro lado, me gusta también por todo lo que su música significa, pero esta parte es para cantar a los gritos. Así. Y acá tiene coros un poquito más epic coros, onda, hay varias voces. Por eso les digo que ya es como la diferencia con This Is. Si nos ponemos a hacer un poquito acá a filosofar, que a mí me encanta, This Is es una canción en donde ella está sola con su mente, ella está sola con su mierda, ¿sí? Con la mierda que tenemos todos en la cabeza. Y en Abracadabra, en donde se junta con otra gente y el bailar le hace liberar la mente, se puede escuchar un coro mucho más polifónico. ¿Por qué? Porque ya hay otro... Gracias, Miguel. Porque ya hay otro... o sea, ya hay una pluralidad de voces externas que la ayudan a transitar esta situación mental chota, ¿me entendés? O por lo menos así lo considero yo. Ustedes me pueden decir que divago, porque divago bastante también. Pero me gusta a mí encontrarle como el mensaje a la música. Y no creo que las cosas se hagan porque sí, y mucho menos en este caso. ¿Ven los coros? Tipo, son coros súper líricos. Está buenísimo el contraste. ¡Vamos todos! De hecho, esta parte imita perfectamente un lugar, es que no sé si puedo decirlo, nosotros decimos boliche, una discoteca, y ese sonido como, este sonido que es tan ensordecedor que te permite, yo creo que un poco, bueno, depende a qué discoteca vayas y con quién y para qué, les voy a tirar un poquito para atrás, porque no me gusta cortar ahí. Pero en las discotecas en las que mayormente se va a bailar y no tanto a lo que viene siendo el arte de la seduction, sino que vas más a divertirte con tus amigos, yo creo que este sonido así como pum, 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 como que lo emula súper bien y va de esto, de liberarse y ser uno mismo un rato, y me gusta mucho. Musicalmente está muy bien pensado. Y esto me hace acordar esto de Phantom of the Dance Flow to me. Es, para mí, habría que preguntarle, pero ¿vieron la canción del fantasma de la ópera? La de Fantasma de la ópera, la, 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 la. Y el fantasma le dice en una parte, Sing to me, angel of music, y ella empieza a hacer... Bueno, tengo la sensación de que está relacionado de alguna manera, porque Phantom of the Dance, Come Floor to Me, y el estilo, no sé. Acá la gente dice que sí, gracias, los quiero mucho. Acá. ¡Vamos! ¡Vamos!
La amo, señora, la amo. Casémonos. Casémonos para siempre. Ah, se quería casar con todo el mundo y ya estaba recasada. Bueno, temazo. Abracadabra, amo. Entiendo que ustedes están bastante emocionados por otras canciones. Quiero creer entonces que va a haber una canción que me va a deslumbrar más que Abracadabra. A mí siempre en un disco me gusta como poner la canción que me nivela todas las otras canciones. Sí. Entonces, Abracadabra para mí es la canción. Porque solamente escuché estas. Sí, porque todavía no escuché las otras. Ustedes dicen que entonces hay otras canciones que superan Abracadabra. Me emociono. Me emociono. Ahora las voy a seguir escuchando, ¿eh? El tema que viene le gusta acá a Jonathan. Zombie Boy, sí. Hay gente que no lo escuchó, lo está escuchando conmigo. Amando, chicos. Bueno, la siguiente canción, Garden of Eden. Vamos allá. Full Supermassive Black Hole de The Muse. Esta parte. Obsesionada con Crepúsculo ella. Pero Supermassive Black Hole. Siento que todos los ritmos que está usando esta mujer en este disco son una caricia a los Little Monsters más viejos, a.k.a. esta gente que tenés acá presente, y todos ustedes, que yo los estoy viendo la foto, a la gente que está en vivo, a los de Twitch no, esos se pueden esconder mejor, pero les estoy viendo a la foto a los que están en vivo, y son todos viejos Little Monsters también, mi amor. Así que los banco, pero yo creo que es un mimo a nosotros. A esta generación de Little Monsters. No los nuevos, sino que a nosotros. Tiene un poco de... Tiene una mezcla... se me hace una mezcla de Muse con algunos coros de Michael Jackson. Algunos Michael Jackson coritos. Tipo... So hit the lights. DJ hit the lights. Hay una canción póstuma de Michael Jackson que yo no sé si la escucharon o no la escucharon, pero si no la escucharon, la tienen que escuchar, que se llama Hollywood Tonight, que se hizo después, se grabó, después de que falleciera Michael, se grabó el videoclip. Y la canción es espectacular y tiene como una onda medio así. She's got a Hollywood tonight, she's got a Hollywood, she's got a Hollywood tonight. Es muy parecida. No, cuando yo digo es muy parecida, y esto lo quiero dejar claro porque después vienen un montón de comentarios de gente que me viene a decir, no, pero vos encontrás copias en todo, no sé qué. No, chicos, se llama educación musical. Y lo que yo estoy tratando de transmitirles es que una canción te linkea con otra y entonces vas descubriendo artistas o vas descubriendo canciones o vas descubriendo... ¿Se me entiende a lo que voy? Entonces, la base musical me hace acordar mucho a Supermassive Black Hole de Muse y la melodía de la voz, sobre todo con esos coros, me hace acordar a Hollywood Tonight de Michael Jackson. Y esa mezcla me parece una fantasía igualmente. Sí, está muy sacado de The Fame esta canción. Sí, absolutamente. Y hace, en esta canción hace algo distinto a This Is y a Abracadabra, que es usar una voz mucho más
zona media, pero casi de pasaje. Sí, en esta parte. Espera. I've been feeling this familiar feeling like I know you whole life. Ah, eso ya es de cabeza, sí. Eso no lo había hecho en las otras 2 canciones. Está muy bueno. Y no lo suele hacer mucho. Entonces está bueno. Esa variación me gusta. ¿Ven? Esto, por ejemplo, si bien ella ha hecho canciones así con coros, no sé, Paparazzi es medio así también, pero me hace acordar, por ejemplo, mucho, si tengo que recordar, y creo que ya un poco hizo como este arca del recuerdo de las canciones de la época. Entiendo que fue recorriendo toda su discografía, pero esta canción que suena muy de Fame, en esa misma época estaba súper de moda, por ejemplo, All About Girls. Sí, el tema de Gwen Stefani. Y esta parte de I Take You to the Garden of Eden suena muy parecido al coro de All About Girls. Sí, en cuanto a este coro de chicas que parece medio marchoso, bueno, eso, me gusta. I could be your girlfriend for the weekend. You could be my boyfriend for the night. My excuse to make a bad decision. Body's getting close under the lights. The Lights. Vocalmente es una maravilla este disco. De lo poco que escuché, ¿eh? This familiar feeling like I've known you my whole life. Take you to the Garden of Eden, poison apple, take a bite. Acá están diciendo que le gusta hacer muchas metáforas sobre la Biblia. Sí, sí. De hecho, ha hecho canciones. Bueno, Judas. Judas me acuerdo que fue. Ay, me acuerdo del escándalo que se generó cuando salió Judas. Por favor, por el videoclip sobre todo. Una fantasía de videoclip, alta obra de arte. I could be your girlfriend for the weekend. You could be my boyfriend for the night. My excuse to make a bad decision. Body's getting close under the lights. I've been feeling this familiar feeling like I've known you my whole life. Acá me preguntan, ¿considerarías esto música real? Desarrolla, por favor. Porque no entiendo la pregunta. O sea, sí, de la respuesta sí, pero me gustaría como entender a qué vas con la pregunta para poder responder como corresponde. Take you to the Garden of Eden, poison apple, take a bite. I'll take you to the Garden of Eden. 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 Hay un sonidito al fondo. Ahí que está interesante. No sé cuál es el propósito, porque no es musical, sino que es un sonidito. Y está muy bueno. ¿Escuchan? Como de una caída. Uf. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Sería una maldad no hacerle video musical. Yo creo que debería hacerle video musical a todos los temas o casi todos los temas.
No, pero no se enojen con quien preguntó. Lo preguntó de buena manera, gente. En el mundo de la música actual esto es como lo mejor entre todo lo que hay. Yo creo que para establecer si algo es bueno o no, creo que hay que fijarse. Ay, que va a sonar recursi lo que voy a decir. Pero lo voy a decir. Para saber si algo musicalmente es bueno o no, hay que fijarse si está hecho con amor. ¿Y a qué me refiero? Porque si no queda como una frase super cursi que no tiene sentido de ningún tipo. ¿A qué me refiero con que está hecho con amor? ¿Vos te das cuenta que una canción está hecha con amor cuando hay variaciones musicales, cuando hay una búsqueda de enviar un mensaje, no solo desde la letra, sino también que la música complemente a esa letra de mensaje que vos querés enviar? Que las voces, bueno, en este caso, por ejemplo, que el cantante sea cantante. A mí, por ejemplo, y no voy a decir que no es música real, el trap o un tipo de cumbia que usa mucho autotune, o algún tipo de música que usa mucho autotune, ¿sí? No me quiero quedar solo con la cumbia porque sería muy regional. Pero que el cantante te transmita con su voz. A mí me pasa particularmente que hay música actual que está tan tocada de manera digital la voz que no me transmite nada. Y yo creo que lo que la música, una de las tareas principales de la música es que te transmita algo de alguna manera, que te haga enojar o que te haga feliz o que te dé alguna sensación, ¿me entendés? Si la canción está cortada con una fotocopiadora así, tac, 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 son todas iguales y no te transmite ninguna sensación, aunque sea una mala, ¿eh? O sea, no tiene por qué ser una buena sensación. Pero, y no, o sea, una mala sensación es decir, me genera dolor, me genera lo que sea, ¿entendés? Ahí es, el valor intrínseco de la música tiene que ver en cómo la recibe el espectador también. Pero bueno, qué sé yo. Yo creo que este disco particularmente, ¿eso respondió a tu pregunta, Fran? Yo creo que este disco particularmente está muy pensado para, y cuando dije viejos me estaba refiriendo a mí también, yo tengo 34. Digo, este disco está muy pensado para los Little Monsters viejos, o sea, es decir, la primera camada. Los que empezamos a escuchar a Lady Gaga en el 2008, 2009, ¿me entendés? Esa camada de Little Monsters. Entonces, claro, ya de por sí nos transmite un sentimiento de nostalgia. Y entiendo que para las nuevas generaciones esto significa, o sea, para la gente más joven, escucha este tipo de música que tiene una complejidad bastante superior a canciones que se vienen escuchando en los últimos 5, 6, 7, 8 años y quedan un poco como descolocados. Pero es simplemente cuestión de educar el oído musical. Nada más, se sientan, lo escuchan y después deciden si les gusta o no les gusta. Yo nací en el 2008, me dice. Ay. Yo estaba terminando el secundario, o sea, en mi último año de secundaria. O sea, estaba a un paso de la universidad, básicamente. Me voy a retirar de la vida, gracias a todos. Espero que les haya... No, pero por favor, chicos, no me digan esas cosas. No me las digan. Bueno, mejor lo dejamos ahí. Lo vamos a dejar ahí, me voy a tomar un mate y vamos a seguir con la siguiente canción. Ok, gracias. Mejor dejarlo así, sí. Ok, siguiente canción. Perfect Celebrity. Uy, interesante. A ver. Todo el disco está muy rodeado de un electropop, ¿sí? Y ya les digo, si bien Lady Gaga tiene un background de electropop, nunca fue tan electro. Siempre fue más pop electrónico. Pero acá como que la electrónica tiene un protagonismo mayor. Este año en particular la música está teniendo, la electrónica está teniendo un protagonismo mayor en la música. A mí no me disgusta. Me hace acordar mucho a los 90, principios de los 2000. Me parece muy bien. Ay. I'm made of plastic like a human doll. You push and pull me out
ya me gusta la temática de la canción. La canción se llama Perfect Celebrity y ya la primera frase son: estoy hecha de plástico como una muñeca humana, podés empujarme o tirarme que no me va a doler para nada. Camino, no, hablo en círculos porque mi cerebro está, supongo que está roto o está despedazado. Vos me decís te amo y yo me desintegro. Tipo, me gusta esta letra y está muy relacionada con lo que hablamos siempre. Vamos a ver qué onda lo que sigue con la letra, pero me gusta esta letra y está muy relacionada con lo que hablamos siempre de los comentarios que se hacen en redes sociales acerca de las personas famosas y las consecuencias que esos comentarios tienen, y que mucha gente cree que no hay consecuencias. ¿Por qué? Porque al ser famosa no leen los comentarios, no reciben ese feedback y demás. Entonces, la gente escondida desde el anonimato puede ser más cruel que un ataque físico. Mucho más cruel que un ataque físico. Y acá justamente creo, vamos a seguir escuchando la canción, pero hay ahí como una ironía acerca de esto de no te preocupes porque estoy hecha de plástico. Total, podés hacerme lo que quieras, ¿eh? No te hagas drama, que igualmente no me va a doler para nada. Creo que viene como por ese lado la ironía y eso me agrada, porque es un tema que hay que hablar bastante seguido, parece ser, porque la gente se olvida facilísimo de que la gente que está detrás de la cámara, la gente que está arriba de un escenario, también es persona. Say I love you, I disintegrate. I become a notorious being. Y en esta canción vuelve esa dicotomía entre la voz aguda y la octava, la armonía octava. Find the clown, she's asleep on the ceiling now. Can't get me down. You love to hate me. I'm the perfect celebrity. Rip off my face in this photograph. ¡Amo esta Lady Gaga! La Lady Gaga más rockera. Tipo, me encanta. So rip my face in this photograph. Perfect celebrity. ¡Ay, qué maravilla! Por favor. Me vuelvo loca, la amo, señora. Me encanta. Vamos un poquito para atrás. Lali compartió una historia justo con lo que le está pasando ahora. Es que sí, acá en Argentina no sé cómo está haciendo en otros países, no sé. A ver, lo puedo oler. En México, por ejemplo, Belinda es por lo general el saco de boxeo preferido de la gente la gente que odia. En España, no sé, Aitana ha sido también el saco preferido de la gente que odia, Lola Índigo, etc. Y acá está siendo Lali María Becerra, pero no solo por una cuestión, en este caso particular, y eso es grave, gravísimo, y no hay que dejarlo pasar nunca, no solo está siendo acosada por personas que la odian intrínsecamente porque no les gusta la música o por ser ella, sino que desde un aparato mucho más pesado que un simple hater de internet se fomenta ese odio. Y ese aparato mucho más pesado, no, ni siquiera son streamers pelotudos que dicen boludeces, no, mucho más jodido que eso. Un aparato mucho más pesado que es el gobierno, el mismísimo presidente del país acosando a un artista. En este caso le tocó ser Lali y le tocó ser María Becerra, pero podría haber sido otro artista que también se posiciona ideológicamente. Y es grave, porque un hater al final del día es un don nadie, no sabes quién es. Es como, ¿y vos sos? ¿Quién te conoce? Un tarado que hace streaming y que cuenta una anécdota sexual haciéndose el chistoso, al final queda como un pelotudo. Pero el problema está en que cuando un gobernante, y en Estados Unidos pasa algo similar con Taylor Swift y Donald Trump, cuando un gobernante que es una figura de mucho poder, le guste a él reconocerlo o no, al final del día vos no conocés quizás a un artista, pero todo el mundo en un país conoce a su presidente, a menos que viva con la cabeza enterrada en la tierra. Tiene mucho peso en cuanto a opiniones. Y hay gente que lamentablemente no tiene ni las herramientas ni la capacidad de investigar y de no tomar las opiniones de cualquiera como válidas o las opiniones de este presidente como válidas, y decide ponerse de bandera el odiar a gente que no conoce. Y empieza un acoso asqueroso, mordaz, y que yo no sé por qué estamos tan tranquilos
viendo, por ejemplo, ejemplos como los de, y en este caso no es gobierno, pero que sí que es la gente, los ejemplos de Corea del Sur, en el cual los artistas llegan a quitarse la vida por el acoso que reciben de sus fans, supuestamente. En este caso estamos dejando que se cruce una línea. Aprovecho, ya que estoy. Lady Gaga, gracias por el espacio. En este caso se está dejando que se cruce una línea de lo que es válido en cuanto a opiniones y de lo que no es válido en cuanto a opiniones, teniendo en cuenta la investidura que tiene la persona que hace dichas opiniones. Bueno, nada, ¿qué les puedo decir? Y para la gente que me está preguntando dónde está Lali siendo acosada por Milei, que el chat les conteste, chicos. No voy a perder tiempo respondiendo cosas obvias. Seguimos. You love to hate me. I'm the perfect celebrity. Rip off my face in this photograph. You make me money, I'll make you laugh. Show me you're pretty, I'll show you mine. You love to hate me. I'm the perfect celebrity. I look so hungry, but I look so good. Esta línea es terrible. Y me hace pensar muchísimo en Ariana Grande, por ejemplo. Y todo el trastorno alimenticio que ella contó que tenía. En una época en donde todo el mundo le decía que se veía increíble y ella estaba teniendo un trastorno alimenticio brutal. Esto de clasificar lo lindo o lo feo en cuanto a cómo se encuentra la persona físicamente y sobre todo con las celebrities, justamente con las estrellas, con la gente famosa, en donde no hay reparo en decirle, ay, mirá, qué gorda que está, o cómo engordó de un segundo. Selena Gómez es el caso perfecto. Selena Gómez tiene lupus, si no me equivoco. Lupus es una enfermedad que te hace, entre muchas otras cosas que te hace, pues una enfermedad tremenda, te hace subir y bajar de peso muchísimo. Entonces hay muchas fotos de Selena del año pasado en donde estaba más gorda que este año, básicamente. Y la gente diciendo como, ay, se ve increíble este año, espectacular, no sé qué. Es como, está enferma, amigo. Me estás cargando. O sea, es una enfermedad. Digo, bueno, ¿qué les puedo decir? El mundo está jodidísimo, chicos. Uno tiene que aportar para que esté menos jodido. Pero tampoco es que se puede hacer milagros. Tap on my face, soak on my diamond blood. Choke on the fame and hope it gets you high. Sit in the front row, watch the princess die. Choke on the fame and hope it gets you high. Sit in the front row, watch the princess die. Siéntense en primera fila para ver a la princesa morir. Es dura la letra, ¿eh? Me gusta esta movida medio rockera, es dura la letra y me parece que eso también, volviendo a qué hace a la música real, que te permita generar una conversación, una canción, me parece que es lo más real de la música. Que una canción te permita abrir una conversación, abrir un debate necesario sobre un tema que se está sucediendo en la actualidad, me parece que es una de las tareas de la música. I'll become a notorious being. Thunder clone, she's asleep on the ceiling now. Can't get me down. You love to hate me. I'm the perfect celebrity. Rip off my face in this photograph. You make me money, I'll make you laugh. Show me you're pretty, I'll show you mine. You love to hate me. I'm the perfect celebrity. Me encanta porque acompaña la canción, independientemente de lo que ya hablamos, con esa voz rasposa, tipo, Perfect Celebrity, todo en zona media. Ay, me encanta, esa es mi Lady Gaga preferida. Catch me as I rebound without a sound. Save me, I'm underground. I can't be found. Hollywood's a ghost town. You love to hate me. I'm the perfect celebrity.
Hay dos voces ahí. Está la voz principal y hay otra voz que también es rasposa, pero está un poquito más arriba. Show me you're pretty, I'll show you mine. You love to hate me, you love to hate me. ¡Ay! Esta rockerita la amo. To hate Estaba pensando eso mismo. Un remix con Demi Lovato, por favor. Ya mismo. El último disco de Demi Lovato es una onda medio así. Para mí es mi disco preferido de Demi, de verdad. Y tiene como esta movida así medio súper rockera, pero pop. Uf, amando. Me encanta la mezcla entre rock y electrónica. Acabo de leer un comentario que quiero traer. Que, Alessandro, algo duro de aceptar es que Perfect Celebrity, al igual que va dirigido hacia los haters de internet, también va para nosotros, sus propios fans, ya que una parte de los Little Monsters la atacan siempre. Yo te quiero decir una cosa, Alessandro. Esa gente no es fan. Esa gente no es fan. Esa gente es acosadora y hater con una careta de fan. Pero fan no es. Y no quiere decir esto que los fans siempre tengan que aplaudirle todas las gracias al artista, ¿eh? No hay que confundirse con eso. Hay algo interesante y es lo siguiente. Vos podés estar... No te puede no gustar, por ejemplo. A mí, por ejemplo, hay uno de los discos de Lady Gaga que no me gustó tanto, que es el anterior, puede ser, el que hace la colaboración con Blackpink, con... sí, ese. Hay algunas canciones que no me gustaron tanto, no sé qué. Sin embargo, si vos vas a comentar en redes sociales que algo no te gustó tanto, para mí la forma de no ser hater es tener argumentos. Si a vos no te gusta algo, no puedes solamente tirar mierda. Vos tenés que decir, mira, esto no me gustó porque no está dentro de mis gustos, no me gusta cómo canta acá, no me parece que haga lo que viene haciendo. O sea, pero tenés que argumentar. Si a vos atacás solamente al artista sin dar ningún tipo de argumento, no importa que vos digas ser fan, sos hater. O sea, es así. No hay nada más que decir. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque si sos realmente fan, vas a ir siempre con respeto por delante. Igual si sos persona decente, vas siempre con respeto por delante. Pero si sos realmente fan, vas con el respeto por delante. Decir, esto es una mierda, o ya está muerta, o bla, 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 cosas que he leído, ¿sí? Y me podría poner un poquito más ingeniosa en otras cosas que he leído, pero si vos sos fan, no sos dañino, ¿sí? Podés ser constructivo en cuanto a tu crítica con argumentos, más no dañino. Si sos dañino, no sos fan. Tenés la careta de fan nomás, pero no sos. Ok, vamos a continuar. Me gusta esta escucha de disco, la estoy disfrutando muchísimo, no solamente por el disco, sino porque estamos teniendo unos debates bastante interesantes. Perfect Celebrity por fanático. Mal. A ver si alguien se mandó en Midley ahí. Siguiente canción, Vanish Into You. Vamos. Arrancamos fuerte, ¿eh? Arranca ya súper arriba. Saw your face and mine. Ahí, uff, altísimo. Saw your face and mine in a picture by our bedside. It was cold in the summertime. High on a hill, you come. Es un ritmo súper setentero, un funk ahí medio setentero con esa guitarra y un bajo. Se escucha increíble. Vamos a escuchar un poquito para atrás porque quiero ver esa entrada musical. Espera. Bedside, it was cold in the summertime. Tan, taran, tan, tan, tan. ¡Ay, qué maravilla! Pero, me encanta. High on a hill, you come.
once in a blue moon I forget you and what. Tiene mucho de este funk setentero en las armonías, en el sintetizador, por supuesto, pero sobre todo porque hay un bajito ahí haciendo tan, 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 que está muy bueno. In your life, you'll be mine. Muy psicodélico todo, me encanta. Do you see me? Do you see me now? I've been waiting for you, crying now. Do you see me? Do you see me now? Saw your face and mine in a picture by our bedside. It was cold in the summertime. We were happy just to be alive. Can I vanish into you? Me encanta la letra, me parece hermosa la letra de la canción. Está a todo volumen, no puedo subir más. Vanish into You me hizo llorar un divorcio que no he tenido nunca. Sí, tiene un estilo Bad Romance. Igualmente, para mí hay como mucho Monster, nunca mejor dicho, de estilos que ha hecho ella durante toda su carrera. Porque es una balada medio funk psicodélica, lo cual es una fantasía. Empecemos por ahí, porque hay mucha versatilidad en cuanto al sonido y se pueden descubrir cositas, sobre todo estas que son muy setenteras y me encantan. Mezclado con esta balada mucho más su era de la película esta, que ahora no me puedo acordar, pero tipo I Remember Us This Way, la canción sí me acuerdo el nombre, no me puedo acordar la película, A Born Star. Bueno, hay como unas mezclas ahí que me gustan mucho, están muy bien hechas. Into the night we fly. Sirens blow by. Esos coros, miren, escuchen esos coros. Esos coros me hacen pensar, si me pongo a pensar, y olvídense de las tonalidades, pero para traerles algo setentero que todos podamos, los que todos nos podamos poner de acuerdo, hay una canción y unos artistas que me hace acordar. Me hace acordar a la canción esta de la 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 la. En cuanto a coros, California Dreaming, California Dreaming. Y también tiene una onda medio Bee Gees en cuanto a la base musical, ¿sí? Me encanta, me fascina. Lady Gaga setentera, pero por favor, dámela toda la vida. Sirens blow by. Mamas and papas. Eso. Do you see me? Do you see me now? I've been waiting for you, crying now. Do you see me? Do you see me now? ¿Qué instrumento es? Hay varios instrumentos, Hay sintetizadores, hay bajos, hay guitarras. Y mayormente los coros hacen como te evocan a este género mucho más funk 70s. Saw your face and mine in a picture by our bedside. It was cold in the summertime. We were happy just to be alive. Can I vanish into you? Can I vanish into you? Miren lo que hace el bajo acá, que está buenísimo. Hace como tutututum. Miren. Vanish Acá. into you. Buenísimo.
esa parte tiene unas variaciones tonales maravillosas. Maravillosas. Me encanta. When I die, then I vanish into you. Temazo. Temón. Me fascina. Aparte me puedo imaginar el videoclip también. Temazo. Realmente, había gente enojada en TikTok y en Instagram, pero la gente se enoja mucho muy fácil. Y estaban como, ay, estos Little Monsters, que ni siquiera escucharon el disco y ya están como, Mothering. Pero es que sí, o sea, no hace falta escuchar el disco, es Lady Gaga. Lady Gaga no va a traer caca, nunca va a traer caca. Entonces, obvio que vamos a decir Mothering y después vamos a escuchar el disco, porque sabemos que está garantizado, ¿entendés? Bueno, seguimos. Vamos a seguir con Killa. Vamos. Killer. Standing on the corner, smoking that gas, and the boys all pass me by. Talking some shit with your hand on my ass, I'm a murderer in disguise. Ella decidió pasar por todas las épocas del mundo, básicamente. Esto tiene una onda muy noventerísima, pero noventera, onda. Este pop medio. Que estaba empezando a conocer un hip hop, pero en cuanto al estilo musical, no a la voz. Noventero, que me encanta. Standing on the corner, smoking that gas, and the boys all pass me by. Talking some shit with your hand on my ass, I'm a murderer in disguise. Yeah, you wanna be cool, Sí, muy but you're Prince, making me mal. mad, but my lip, it starts to bleed. Yeah, it tastes so good, but it gotta be bad if I'm gonna get you home. Gonna make the curtains scream. ¡Oh! Gonna make the Sí, es como esta transición 90-2000era con estos coros ahí. Gonna make the curtains stream. ¡Ay, qué fantasía, por favor! Pero sí que es muy Prince. Sí, también tiene algo Roxette. Tiene un poco de Roxette también. Sí, absolutamente. En el beat, capaz que no tanto en la voz, porque son estilos distintos, pero en el beat, totalmente. Totalmente. feeling shade for me. I'ma be a full-time bedroom diva. I'm gonna make you scream, that's a matter of fact, I'll be a fantasy. I'm a killer, and when you gonna die tonight? Killer, 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 killer. I'm a killer, and when you gonna die tonight? Killer, 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 killer. Lighten up De hecho tiene hasta coros tipo ¡ah! Buenísimo. Me remite mucho a los 90. Me fascina. Sí, full Roxette. Es una mezcla de los temas de David Bowie. I'm Afraid of the Americans y Fame. Sí, también tiene un aire de David Bowie. Sí, fantasía. Todos los que estamos mencionando, fantasía. Es este pop noventero que tiene mucho sintetizador, pero que al mismo tiempo también tiene como una movida medio conociendo el estilo hip hopero en cuanto a la percusión. Y esta onda medio sexy me gusta muchísimo, muchísimo. On a cigarette, I'll burn a hole right through your eyes. Looking at you like a zombie killer, hungry for a homicide. If I get you alone under your skin and bone, I'ma try you on for size. I'm about to wear you out like my favorite suit, once paralyzed. Gonna make the curtains scream, believe that. Gonna make the ceiling shake.
base me hace acordar un tema en específico y ahora no se viene a mi mente porque está esta canción en este momento ocupándola, pero me hace acordar a una canción. Ay, ¿a cuál? Ta, 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 ta. Ya me voy a acordar. I'm gonna make you scream, that's a matter of fact, I'll be your fantasy. I'm a killer, and when you gonna die? Ese tarararara. No es de Robbie, no es de Robbie, es de alguien de esa época. En este momento se me viene solamente I Love Rock and Roll, pero no tiene nada que ver I Love Rock and Roll. ¿Algún tema de Blondie? Sí, en realidad es que si lo pienso más, sí, tiene más que... No sé si Prince, pero George Michael... Ay, para. Sí, ya sé. No tiene nada que ver, ¿eh? Pero en la base musical me hace acordar mucho a Freedom. Creo, ¿eh? La base musical, no la melodía de la voz, sino la base musical. ¿Saben cuál es Freedom? I won't let you down, na 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 na, la 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 la, la la la, Freedom. Esa. La de George Michael. Jorge Michael. Me gusta porque, o sea, me hace acordar a esa por los aireados, tipo, y la base musical. Y hay momentos en los de que George Michael en esa canción hace Jorge Miguel, lo queremos a Jorge Miguel, le mandamos un saludo. Pero Jorge Miguel, hay partes de la canción en las que también hacía como... y todo era como muy aireado. Te había dicho que tenía un sample de David Bowie. Es muy posible, es muy posible. Ese cinte. Y usa mucho sonido finito. Al fondo, en otra canción también lo hizo, en otra de las que ya escuchamos. Y el sonido se va pasando de un oído a otro. Por eso los discos, si los van a escuchar, los escuchan con auriculares, ¿sí? Para poder descubrir estas cosas. Se ha mandado esta mujer, por Dios. El disco que se ha mandado esta mujer nos ha servido música, alma, corazón, concha, todo lo que se le puede servir a el público de Lady Gaga, básicamente. ¡Qué fantasía, por favor! Bueno, cada vez que me preguntan, digo, ¿cómo se educa el oído musical? Escuchando a esta gente. Vamos a escuchar, sí, igualmente, ¿saben qué les digo? Porque hay mucha gente que está como desesperada por ir a ver la Río de Janeiro. ¿Saben lo que va a hacer eso, chicos? O sea, van a ir a Río de Janeiro y la van a terminar viendo desde Buenos Aires, por la cantidad de gente que va a ver ahí. O sea, no hay manera. Si cuando fue Madonna, yo no les quiero pinchar el globo de ir a Brasil a ver a Lady Gaga, ¿viste? Pero si cuando fue Madonna había como 15 calles de gente tratando de ver a Madonna, entiendo que los de la cuarta calle ya no veían un carajo. O sea, yo esperaría a que
traiga una fecha argentina. Ojalá que toque en el Movistar Arena o en algún lugar así. Pero la verdad que ir a verla a Río de Janeiro va a ser, no quiero decir un desperdicio, porque seguramente la experiencia va a ser interesante, pero va a ser un desperdicio. De verdad. Imagínate ser el de la primera fila en Río de Janeiro. Primero que te morís, o sea, te mataron, ya está. Sos el de la primera fila en Río de Janeiro hasta la valla, vos y 15 cuadras de cola. Moriste. River. Tiene que ser mínimo 2 River. Bueno, lo que quiera. Pero que yo esperaría que venga a Argentina. La verdad. Yo como señora que soy, voy a esperar que venga a Argentina y probablemente me compre un asiento sentada. Así te lo digo. Ok. Zombie Boy. Vamos ya. Desmayé. ¿Qué te pasó? Yo iba a bailar y pasaban Hollabacker. Sin embargo, seguimos con esta temática. Para nosotros es Hollabacker porque somos 2000eritas, somos noventeritas. La verdad somos noventeritas, que me hago la 2000erita. Somos noventeritas, pero el sonido sigue siendo muy funk disco setentoso, ¿eh? De hecho, me hace acordar a na 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 na. Na 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 na. Que no me acuerdo la canción. ¡Oh, cerebro de mierda! Se acuerdan las melodías, pero no la canción. Bueno, esa canción. Ya saben qué canción les digo. See you over there in the back of this party and your girlfriend isn't here. Yeah, your girlfriend isn't here. Last Train to London. Gracias, mi amores. Los quiero. Boy inside a cage, looking angry and tired, like you've been up for days. Cause you're an animal, and you're closing in on me. Este disco es para bailar en bombacha mientras limpias tu casa un sábado por la mañana. Te lo digo. Y si no usas bombacha, ahora la usás. Para bailar en bombacha un sábado a la mañana mientras limpias tu casa. Yeah, you're an animal, and it just can't be this way. Oh, I can't see straight and my hands are tied. I could be a type from your zombie night. Las armonías vocales de esta canción son una locura, amigos. Presten atención, espero que todos tengan auriculares, Presten atención a las armonías vocales, que son más de 4 y que son una locura. ¿Qué es una bombacha? Truza, tanga, calzones. Ahí está. Que es una bombacha, muy argentino todo. Necesito unos patines ya mismo. Lo que define la esencia de Lady Gaga son esas armonías, ¿sí? Porque, por ejemplo, en otras canciones de ella, sobre todo en la época de Fame, tiene estas armonías y prestan atención. Muy
Poker Face, sí. Estaba tratando de recordar el nombre del tema porque ya saben, me sé todas las canciones, más no los nombres. Y sobre todo cuando lo quiero traer. Mi mente dice, no, ¿sabes qué, reina? Hoy estoy en huelga y no te voy a decir el nombre de nada. Así que vas a tener que arreglártelas. Bueno, así, siempre. Esa guitarra. Hay una guitarra y este sintetizador. Y este estilo así, el de I don't know what to say, me hace acordar mucho a You and I. Sí, que no tiene nada que ver en ritmo, pero sí en forma vocal. Hay una mezcla de locos en esta canción. Hay una mezcla de locos. Está este funk setentero. También hay como esta onda medio marchosa de que se usaba mucho en los 90. Hay momentos de lírico tipo From Your Zombie. Y también hay momentos. Es una locura total. Dijeron, ¿cuánto sintetizador querés? Y ella dijo, sí. Así te lo digo. Una fantasía. Realmente estoy amando. ¿Cuándo fue la última vez que vino Lady Gaga a la Argentina? Muy probablemente yo era muy pobre y no me podía pagar la entrada. Esta vez, si viene, me voy a poder pagar. Igualmente, no sé si es de Sony o de qué es, pero pónganse las pilas, amigos de Sony. Ya somos amigos. Invítenme. Bueno, seguimos. Siguiente canción es Love Drug. ¿Cuántas canciones nos quedan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está bien. 2012, era re pobre en el 2012, no había manera de que fuera a ver a Lady Gaga. Esta vez sí, ya está. Hemos avanzado en la vida lo suficiente como para poder ir a ver a Lady Gaga. Sigue siendo pobre, pero si ahora nos podemos endeudar para pagar la entrada. Claro. De Universal. Entonces va a estar complicado. Bueno, Love Drug. Vamos allá. Todo me recuerda a algo. En este caso no tiene nada que ver, capaz, pero me hace acordar mucho al sintetizador de The Eye of the Tiger, de Rocky. Pero también me hace acordar al sintetizador de I Am Down in Your Eyes Tonight. Ese. Que también hablé el otro día de un tema de Lady Gaga, de Lali y Miranda, que tenían algo similar también. ¿Y sabes a qué más? Ya ahí me vino. A The Power of Love. Canción de peliculón de peliculones que no se va a volver a hacer nunca más. Volver al futuro, chicos. River in my eyes, I've got a poem in my throat. I hear the music and it takes me by surprise. Y esta es la Lady Gaga Zona Media, que amo y me encanta.
¿Dónde está la letra? River in my eyes, I got a poem in my throat. I hear the music and it takes me by surprise. Todo acá, todo nasal, pero no nasal feo, sino nasal, llevando la resonancia a estos lugares. Maravilla, la amo. Pictures in my mind, they come on faster than they go. Another round open, this one will make me blind. Este comienzo me recuerda a The Weeknd, bueno, pero The Weeknd le ha robado mucho a la década de los 80. Hay que decir la verdad. También, un beso para The Weeknd, aguante todo, pero le ha robado mucho sonido a la década de los 80. I know this time I won't escape these thoughts in my head. I need you tonight, but I'm gonna fight the feeling instead. I don't wanna feel, I don't wanna cry, so I'm gonna dance until Me encanta. I just need a dose of the right stuff. I just need a hit of your love drug. Creo que el disco va pasando como por muchos estados emocionales. Arranca súper oscuro y se empieza a poner muy soleado en algún punto. Esta canción es muy sábado 4 de la tarde en una ruta estadounidense, un día de verano, con un descapotable y uno de estos pañuelos que te pones en la cabeza y es todo es muy maravilloso. O sea, sí, me siento un poco así. I don't wanna feel, I don't wanna cry, so I'm gonna dance until I feel alright. I just need a dose of the right stuff. I just need a hit of your love drug. Your love drug. No sé si a ustedes les pasa, ella es increíble vocalmente, pero no sé si a ustedes les pasa que estas canciones, esta, Zombie Boy, como los Little Monsters de la primera camada, todos tenemos 30 y llegando a los 5, 35, 36, estamos más cerca de los 40 que de los 30, como que este tipo de música a mí me hace acordar a un tiempo más fácil, que capaz no era más fácil, pero como nosotros éramos más chicos, se siente como un momento más fácil, como un momento, no sé, como que me hace sentir ligera este estilo musical. ¿Se entiende? Y me hace acordar, sí, más tranquilo. Otra época del mundo. No sé si les pasa lo mismo. Menos responsabilidades, absolutamente. Me genera como esa sensación, y eso me gusta mucho. Independientemente de la letra, que es increíble, independientemente de ella como canta, siento que este estilo de música, este sonido, me retrotrae a un momento en donde no tenía tantas preocupaciones en la vida, la verdad. ¿Cuál es tu álbum favorito de Lady Gaga? The Fame es mi álbum favorito, Art Pop también, pero The Fame sin duda. Sí. Esa época. Qué sad, pero es verdad. Thought we'd last a lifetime when I'm mumbling alone. I taste the last words that you spoke to me like wine. My heart is in a bind. If I could bear it on my own, I wouldn't try so hard to numb what's left behind. I know this time I won't escape these thoughts that I dread. Si algo maneja increíblemente bien, Lady Gaga es la zona media, la mezcla entre zona media y voz de pecho. I know this time I want this till the third that I dread. Tipo, lo maneja increíble, me encanta. I need you tonight, but I'm gonna fight the feeling instead. I don't wanna feel, I don't wanna cry, so I'm gonna dance until I feel alright. I don't wanna feel, I don't wanna cry, so I'm gonna dance until I feel alright. Me hace acordar mucho a Abracadabra. O sea, está bastante conectadas las letras estas sobre... El disco entero va un poco de... Cuando habla de ella misma, como de salir de su propia cabeza y desconectar de algo... de lo pesado que puede ser nuestra mente a veces. Y también están las canciones en donde hay una crítica mucho más relacionada con los demás. Sí. Just need a dose of the right stuff. I just need a hit of your love drug. I don't wanna feel, I don't wanna cry.
un poquito más abajo, de hecho. Muy lindo. I just need a dose of the right stuff. Ah, qué maravilla. Para tatuarse. Uy, ese final aparte, mira. También convive muy bien esta canción con Abracadabra por las armonías estas finales. Mira, donde está ella en su voz aguda y la contraparte es súper grave. Hermoso. Me encanta porque se va como mezclando. Están las canciones estas más ligeras, que sin embargo también hablan de un escape de la realidad y de una realidad muy jodida. Y están estas canciones que son un poquito más profundas y que van más al choque. Me gusta. Siguiente canción es How Bad Do You Want Me? How Bad Do You Want Me? Uy, este sonido. ¿Qué le pasa a esta mujer ochenterita? Lady Gaga's 80s vibes. Está ahí entre los 70, 80, 90. Bueno, la mejor época de la música, la verdad. ¿Qué te puedo decir? Me encanta la música de los 50. De hecho, me gusta la música también de los años 30 y 40. Pero la música de los 70s, 80s y 90s, da que darle. The good girl in your dreams is meant your loving me. Acá están todos diciendo Taylor Swift moment. Ok, a ver. I know you wish that she was. Ah, en esta los coros los hace Taylor. Ah, bueno, gracias. Gracias por la info, no lo sabía. How bad do you want me? Full Taylor. ¡Ah, me encanta! ¡Qué gran mezcla! You're not the guy that she's, and you're afraid that she might leave. 'Cause if I get too close, she might scream. How bad do you want me? Me parece una mezcla maravillosa. Ellas dos no tienen mucho que ver en cuanto a lo que ofrecen vocalmente, ¿sí? Lady Gaga siempre fue mucho más áspera en su voz y Taylor siempre es mucho, si bien ha tenido muchas eras, la Reputation es como su era más áspera, sin embargo, ofrece algo como mucho más cándido, como mucho más digerible, si se quiere. Bueno, su último disco también tiene momentos bastante ásperos. Ásperos me refiero a algo un poquito más oscuro, si se quiere. Me gusta la mezcla, La mezcla me parece maravillosa. Y se encontraron las dos en los 80. Amo. Sí, a ver, no están confirmados los coros en los créditos, pero se reparece. Para mí sí, Escuchando así, está Taylor ahí. Sí. O sea, los coros suenan a que hay una Taylor ahí. Ojalá que saquen el videoclip y reviente. La canción es muy Taylor. De hecho me hace acordar a It's me, the problem it's me, in tea time, everybody agree. Tiene una onda muy, muy Taylor, ¿qué te puedo decir? La canción es de Taylor, sí. También, sí, es que es muy Taylor. The karma is a boyfriend. No, ¿cómo es la canción esta? Qué buena canción, pero solamente me la sé. Solamente me la sé en la parodia en español. El karma es mi novio. El karma es un dios. El karma es la brisa con mi cabello el fin de semana. El karma es un pensamiento relajado. Qué grande quien hizo eso, que tradujo las canciones, porque en una época Universal, hace poco, no en una época, hace relativamente poco Universal sacó todo su catálogo de TikTok, entonces no encontrabas a Taylor Swift por ningún lado,
Y había una chica que hizo todas las canciones de Taylor en español, pero literal, ¿me entendés? O sea, no les buscó ninguna rima, ninguna métrica, ni un carajo. Era tipo, el karma es mi novio, el karma es un dios, el karma es la brisa mi cabello el fin de semana. El karma... Una fantasía, la amo. O sea, real, pero se parece bastante. Boys, please, how bad, bad do you want me? How bad, bad do you want me? How bad, bad do you want me? 'Cause you hate the crash, but you love the rush, and I'll make your heart weak every time you hear my name. 'Cause she's in your brain, and I'm here to kiss you in real life. About to cause a scene. How bad, bad do you want me? You panic in your sleep, and you feel like Qué lindos coros. Gaba está ampliando en este track Only You de Yazoo, una canción de los 80. Y en los coros no está Taylor Swift. Nos acabas de matar, Alessandro. Terrible. Tengo un público que sabe mucho también, ¿eh? Ayuda mucho en cuanto a los análisis. Gracias, los quiero. such a creep. 'Cause with your eyes closed, you might peek so hot, hot that you can't speak. Me quiero quedar pensando que está Taylor en los coros. ¿Está mal? Puede ser, puede ser. You're so fucked up with your crew, but when you're all alone, it's true. La canción es un poco, sos un pelotudo cuando estás con tus amigos, pero cuando estás solo sos real. No, amiga, no. Salí de ahí. Red flag, no. Si es un pelotudo cuando estás con sus amigos y solo es un copado, es un pelotudo. O sea, es así. Te lo digo. No, es por ahí. Salí de ahí. Saca. You know exactly what we do. How bad, bad do you want to? 'Cause you like my hair, my ripped up jeans. You like the bad girl that got in me. She's on your mind like all the time, but I've got a tattoo for us last week. She's on your mind. Es que la letra es muy Taylor también. ¿Qué te puedo decir, Mabel? She's on your mind like all the time, but I got a tattoo for us last week. De la tóxica, mi amiga la tóxica y su novio el tóxico. Pero por supuesto. me gusta la canción también. Good boys, please, how bad, bad do you want me? How bad, bad do you want me? How bad, bad do you want me? 'Cause you hate the crash, but you love the rush, and I'll make your heart weak every time you hear my name. 'Cause she's in your brain, and I'm here to kiss you in real life. About to cause a scene. How bad, bad do you want me? Oh, you love a good girl. Oh, you love a good girl bad. Oh, you make a bad girl. Oh, you make a bad girl mad. Sí, es tipo, bueno, en el fondo, como que eres una chica buena, pero no te podés no resistir a las chicas malas, ¿me entendés? Una cosa así. Psychotic love theme. How bad do you want me? That girl in your head ain't real. How bad do you want me for real? Oh, you like my hair, my ripped up jeans. You like the bad girl that got in me. Igualmente te digo una cosa, esto también abre tema de debate, porque está como muy de moda ahora hablar de las mujeres de alto valor y de todos estos pibitos. Ay, por favor, ¿qué les pasó a estos pibitos? Les hicimos mucho daño en la pandemia, les hicimos mucho daño. Realmente, hay que abrazarlos. Hablan de todos, hay un montón de pibitos, muy jóvenes aparte, que se han vuelto ultraconservadores y hablan de lo que la mujer tiene que ser para ser una mujer con la que te casarías. Y ellos tipo son un desastre universal. Y creo que la letra va un poco de esto, de la mujer que vos tenés en tu mente no existe, Ernesto, no existe. Necesitan un abrazo con una silla en la cara. La mujer que en realidad querés soy yo, loco, que estoy acá con todas mis imperfecciones. ¿Qué te voy a decir? O sea, es así. Bueno, un poco eso, me gusta. Capaz que no la escribió con ese sentido, pero sí que abre un debate interesante. Porque hay un montón de pibitos que, pobrecitos, tienen una idea de lo que es el amor y la mujer y con quién estar y qué sé yo, que es un poco que no. O sea, la sacaste de una peli de Disney de los 50, no sé qué pasó ahí. Algo hicimos mal en la pandemia, algo hicimos mal, hay que abrazar a esa gente
no con una silla en la cara, sino hay que darle cariño. Los padres no les han dado cariño. Yo no sé qué pasó ahí. Mirá, si no está con Taylor, que esté con Taylor. Está con Taylor, porque esta canción dice Taylor por todos lados. Necesito que hagan algo, chicas. Por favor, cópense y escuchen al público. Es buen tema, me gusta. Todos los temas me parecen buenos temas. Igual. Taylor, Ariana y Lady Gaga. Ahí, tac, tac, tac. Listo. No supero lo de Jorge Miguel. Ay. No. Jorge Miguel canta clásicos como Despertame antes de que te vayas. Wake me up before you go. Pero despertame antes de que te vayas. Así. Bueno, seguimos con este disco. Don't Call Tonight. To me tonight, stars are descending, the street signs go by, a lonely ride, I need to cry to feel alive. I need to cry to feel alive. Same, amiga. Bueno, Lady Gaga y yo estamos transitando, y ustedes también, estamos todos transitando lo mismo. You pull me close and knock me down, then I beg to come back around. I'm so addicted to your lies. Oh, cuando baja ahí, you pull me close and knock me down, then I beg to back around. Amo ese registro tonal de Lady Gaga. Me parece una fantasía absoluta. Es donde se puede ver más el poderío de su voz. Tina Turner vibes, sí, ¿verdad? in the mirror I get weak as the girls staring back at me. They're your eyes, they're your eyes. Don't call tonight unless you wanna hurt me. Don't call tonight, it's not because you care. Tina Turner tiene un tema con Phil Collins, me parece que suena... Ay, a ver, espera, yo necesito sacarme esto de la mente. Es muy Tina Turner, Pero... All you got to do it. No está con Phil Collins, me parece. Bueno... A ver, espera. Tina, te amo. Más adelante. You do it for me. Oh, what's love got to do? Got to do it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? Ese mismo. Qué maravilla. Seguimos. No, Tina. Me cambié sin querer, Tina. Pero la puta madre. Pará, tengo que ir para atrás. Ahí está. Acá. Espérate. Ahí estamos. You pull me close and knock me down, then I beg to come back around. I'm so addicted to your lies. Oh, out in the mirror I get weak at the girl staring back at me. They're your eyes, they're your eyes. ¡Ah! Call tonight, unless you wanna hurt me. Don't call tonight. Me parece un
homenaje hermoso que solo puede hacer Lady Gaga. Solo puede hacer Lady Gaga. It's not because you care. Don't call tonight. Tomorrow you'll desert me. I can hear everything you're saying. Tomorrow you'll desert me. Desert me. Yeah. Don't call tonight. Don't call tonight. Don't call tonight. Oh, oh, oh. Don't call tonight. Don't call tonight. Don't call tonight. Y esa onda medio Daft Punk también que me mezcla Tina Turner mix Daft Punk. Ahí, pa. Qué maravilla, por favor. Driving home to your favorite song and scream so loud. Hay un poco de Alejandro ahí. Hay un poco de Alejandro. Don't call my name, don't call my name. Alejandro. Ay, qué maravilla. Esta canción es un delirio, pero me encanta. Súper telenovela, tipo, cómo la gente de Estados Unidos escucha estos nombres. Alejandro, Fernando, Roberto. Dale, me encanta, amo. All alone and your heart beats fast 'cause you're in the zone and then you hear the phone. Don't call tonight unless you wanna hurt me. Yo esta me la voy a aprender y voy a hacer un cover. Don't call tonight unless you wanna hurt me. Bueno, no pasa nada. Don't call tonight. It's not because you care. Don't call tonight. Tomorrow you'll desert me. I can hear everything you're saying from here. Don't call tonight. Don't call tonight unless you wanna hurt me. Don't call tonight. It's not because you care. Don't call tonight. Tomorrow you'll desert me. I can hear everything you're saying from here. Creo que de los que escuchamos hasta ahora, el que para mí está a la altura de Abracadabra, para mí, porque cada uno tiene el suyo, es este tema. Don't call tonight. Don't call tonight. Don't call tonight. Oh. Don't call tonight. Don't call tonight. Don't call tonight. Don't call tonight. Oh. Don't call tonight. Don't call tonight. Don't call tonight. Uy, amo. ¡Qué buen disco, boludo! ¡Qué buen disco! Repite mucho el título para mí, dicen acá. Bueno, pero es que es muy típico de canción ochentera eso. De hecho, si fuera más ochentero todavía, terminaría en un fade out. Es decir, no terminaría de golpe la canción, terminaría como se va. Muy clásico de los 80, terminar en un fade out. Así. Bueno, vamos con Shadow of a Man, que por lo que vi en Instagram, no escuché la canción todavía, pero esta dicen que es la canción más Michael Jackson de Lady Gaga. Este disco en vivo va a ser genial, sí, totalmente. Estoy de acuerdo. ¡Vamos! Standing in the shadow of another man, lonely as the streets pass me by. Life ain't under pressure 'cause I got a plan. Staring at myself in the eye. When I get this feeling, I can't get enough 'cause I stop believing. My voice gets up. Ese Cause I Start Believing fue poseída por Michael Jackson en ese momento. Miren, escuchen. Poseída por Michael Jackson. Escuchen la voz. Necesito que tengan puestos los auriculares, pues si no los voy a matar. 'Cause I stop believing. My voice gets up. Now I got this feeling. Tiene una onda Billie Jean, también me hace acordar a Pirates. Digo, I don't wanna be the one to fall off the night. To come alive, not to be there, I'm not gonna be there. Watch me, I swear, I'll dance to the shadow of a man. Hard to be the yellow in a purple sky. Peeking through the eye of the storm.
Michael, para mí Michael, o sea, así como Tina Turner, para mí como que hizo algún rito de invocación y dijo, por favor, los mejores vengan a mí para este disco, y así fue. Y fue poseída. Ya ha sido poseída en este disco por Prince, por David Bowie, por Tina Turner y por Michael Jackson. Listo. O sea, ya está, no necesitas nada más. Falta que la posea Freddie Mercury en algún tema y eso es todo. Eso es todo. And my voice gets so low. Now this feeling I can't get enough. 'Cause I won't be used for my love and left out to cry. No. ¿Qué? Michael full posesión. Amo. This feeling I can't get Esta voz rasposa de Michael en medio con el growl. 'Cause I want to be my love. Ay, qué maravilla, por favor. Todavía no me sé la letra, pero ya me la voy a saber. enough. 'Cause I won't be used for my love and left out to cry. Esta no es Lady Gaga. Este es Michael Jackson a través de Lady Gaga. Así te lo digo. Así te lo digo. I don't wanna bend into the darkness tonight. Show me the light. I don't wanna be the one to fall off the night. To come alive. I'm gonna be there. I'm gonna be there. Watch me, I swear. I'll dance in the shadow over there. Shadow, shadow, shadow. Shadow, shadow over there. Shadow, shadow. Dance in the shadow over there. Can ignore the voice within, and a woman can't lose, but you still pretend. No, es que no hay otra explicación que fue poseída. De verdad te lo digo. O sea, no hay otra explicación a esto. Necesito que la gente, porque la gente que no ha escuchado a Michael Jackson o que es esta otra generación y no tiene tanto a Michael escuchado, va a decir, basta, exagerada, estás exagerando, reina, para un poco. Necesito que vayan a escuchar cualquier tema de Michael, o sea, cualquiera. Tipo, ok, cualquiera. Y está poseída esta mujer. O sea, realmente te lo digo. Poseída por Miguel Jackson. Can't ignore the voice within, and a woman can't lose, but you still pretend. Can't ignore the voice within, and a woman can't lose, but you still pretend. 'Cause I won't be used for my love and left out to cry. I don't wanna be in the darkness tonight. Show me the light. I don't wanna be the one to fall off the night. I'm about to come alive. I'm gonna be there. I'm gonna be there. Watch. Esta canción es la de Estar debajo de la sombra de un hombre en la industria de la música. Es que, ya te digo, tiene muchas canciones. Me sorprendió mucho lo de Michael y no le presté atención a la letra. Tiene muchas canciones este disco en donde se abre el debate. Bueno, y esto de estar bajo la sombra de un hombre en la industria de la música desde el principio de los tiempos. O sea, ya lo hemos hablado muchísimo este tema. La gente que es asidua a mi canal sabe que me gusta hablar de ese tipo de temas. Ya lo hemos hablado muchísimo de cómo sí que sigue habiendo desigualdad entre hombres y mujeres en la industria de la música, lo que se le permite a los hombres, lo que se le permite a las mujeres, lo que se le exige a los hombres y lo que se le exige a las mujeres, y lo que luego termina agarrando el crédito del hombre y la mujer, te he mandado un besito y nunca exististe reina. Clásico. I swear I'll dance in the shadow over there. Shadow, shadow. Shadow, shadow over there. Shadow, shadow. Dance in the shadow over there. ¡No, la guitarra! ¡Ah! Fantasía de canciones. Uy, qué fantasía. Yo lo voy a tener que escuchar esto muchas veces. Porque acá les estoy tirando lo primero que se me viene a la mente de lo que voy escuchando, pero eso lo voy a tener que escuchar más veces. Lo voy a tener que escuchar más veces. Sí, acá la gente está diciendo que merece todos los premios que existe este disco, absolutamente. Por favor, todos, que no le falte ni uno. ¡Ni una! Bueno, The Beast, no The Beat, The Beast. Vamos allá. Nos quedan 3 temas nomás, Y el último es El Broche de Oro, que lo vamos a escuchar, aunque yo ya le hice análisis varias veces. No importa, lo vamos a escuchar igual.
The Beast. Turn on the music. I touch your face 'cause I see panic. Who ring the alarm? I see you shivering, your eyes afraid your soul is gone. Muy Cyndi Lauper al principio, ¿eh? Muy Cyndi Lauper, me encantó. I touch your face 'cause I see panic. Who ring the alarm? I see you shivering, your eyes afraid your soul is gone. You're out of breath, tick tock, you're almost out of time. Yeah, yeah. Because at midnight there's a change in you that I have heard. You've kept this secret for so long, you whisper and it burns. You're out of breath. ¿Y saben a qué otra canción me hace acordar esto? Que no tiene nada que ver, pero creo que van a saber entender como la relación a la de It must have been love, but it's over now. Na 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 na. Me hace acordar mucho al estilo. Al estilo. Tick tock, you're almost out of time. Yeah. Yeah. You can't help who you are. 11:59. Your heart's racing, you're growling, and we both know why. Yeah, we both know why. Turn on the music, turn off the lights. I wanna feel the beast inside. I know you're hungry. Este tema hay que escuchar. Y a Roxette también, sí. A Roxette me hace acordar. Este tema escuchado en vivo va a ser una fantasía. Ya te lo digo. Ya te lo digo. Me recuerda a The Weeknd también. Pero chicos, The Weeknd ha robado mucho a los 80. Todo lo que les acabo de acordar de The Weeknd es un tema de los 80. Yo no quiero ponerme explícita acá en este sentido. Pero The Weeknd es un gran... Está muy influenciado... Y voy a decir muy influenciado por ser copada. Está muy influenciado por la década de los 80, básicamente. Ready to bite. I wanna watch you turn tonight. I wanna feel the beast inside. I wanna feel the beast inside. The girls are scared of you, a legend in your neighborhood. Last week you left somebody dead, you're so misunderstood. You got your hands a little red, tick-tock, you're out of time. En esta canción habla de la conversión de la pareja en hombre lobo como metáfora al personaje la bestia, de algo no tan sano. Sí, totalmente. Solamente quiero decir esto. Disney nos ha vendido la idea de que muchas ideas erróneas. Una de ellas, hablando del tema de la bestia, es esta idea de aguantarle todas las cagadas a un chabón, aguantarle todos los malos humores y toda la porquería, porque en algún momento lo vas a convertir en príncipe. ¿Me entiendes? Y si se está refiriendo a algo así, o a esto de yo te aguanto la bestia, ¿sí? Yo te soporto la bestia, se puede hacer como esa alusión a lo que Disney nos ha enseñado a tantas y a tantos. Oh yeah. You can't hide who you are. 11:59. Your heart's racing, you're grounded, and we both know why. Y este You Can't Hide Who You Are, 11:59, me hace acordar también a un pedacito de Bleeding Love. Que también habla de una relación muy tóxica. Muy tóxica. Yeah, we both know why. Turn on the music, turn off the lights. I wanna feel the beast inside. I know you're hungry, ready to bite. I wanna watch you turn tonight. Igual me encanta, I wanna feel Este temazo. the beast inside.
guitarras, todo. Me estás dando la vida, señora, con esta música. Con esta música que suena analógica. Gracias, Lady Gaga, gracias, te amo. Uy, el cinte ese. Sí, yo creo que el 2025 es como la gran vuelta de la música. La gran vuelta de el sonido analógico. Y de otros géneros que quedaron metidos abajo de la mesa, adentro de un cajón, para darle paso a un sonido digital que brilló durante muchos años, casi una década, pero que tenía su fecha de vencimiento. En algún momento supongo que se va a transformar en otra cosa y volverá, como ha pasado con toda la música. ¿Me entendés? ¡Maravilla! ¡Ah! Re enojada ella. Miley también saca álbum este año, ojalá que nos dé sonido. Sí, Miley sí. Miley siempre sirve. Miley sirve. Miley sirve. Bueno, últimos 2 temas del disco. Ha sido un gran viaje. Me quedan 16% de batería en la cámara. No importa porque después, si se acaba la batería, cambiamos a la cámara pedorra. Pero, nada. La verdad que está siendo una fantasía esto. ¡Ah! Estoy amando. Yo no sé si la gente... Yo no voy a cortar solamente el momento en el que fui al baño. El resto no lo voy a cortar. Yo no sé si la gente se va a comer un video de 2 horas, la verdad. Hora y cuarto. Hora 45 minutos. Pero bueno, no lo voy a cortar. Lo voy a subir así como está. Y el que le gusta, y al que no le gusta, no le gusta. Ya está. No estoy encontrando los bonus tracks acá por ningún lado, ¿eh? Solamente se ve que están en la versión física. Blade of Grass. ¿Espada de pasto? Lovers kiss in a garden made of thorns. ¿Llegó el momento Queen? Llegó el momento Queen. Sí, ya los primeros acordes me hacen acordar al principio de The Show Must Go On. Vamos de vuelta. Lovers kiss in a garden made of thorns. Traces of lonely words, illusions torn. You said, how does a man like me love a woman like you? I said, hold me until I die and I'll make you brand new. Come on and wrap that blade of grass around my finger like a cast. 'Cause even though the church burned down, I'll be your queen without a crown. I've been so lonely in this field, but in a battle with no shield. Come on and wrap that blade of grass and we'll make it last. Ay, me encanta. Claro, Blade of Grass. Está bien. Sí, entendí. Aparte dice Around My Finger, así que sí. Hermoso tema, ¿eh? Ayuda, ya estoy llorando. Me gusta mucho este estilo. This is the lawn of memory. Na na na
Hay otra canción así que también es medio 70, 80 y ahora solamente se me viene a la mente eso. Ay, ¿de quién es? ¿De quién es? Bueno, si alguien se acuerda me lo dice, ¿eh? Tiene una onda Skype también, sí. Se parece a So Am I de Ava Max. Creo que es un sample el coro. Ay, no sé, ¿eh? Nothing Compares to You de Sinead O'Connor. Sí. Total, esa modulación le queda tan bien y este registro sonoro le queda fantástico. Las baladas y Lady Gaga se llevan muy bien. Ah, voy a contar algo romántico. Ahora que estoy escuchando esto me hace acordar un poco a Shallow también. Cuando empezamos a salir con Mati, teníamos un dúo. Y la primera canción que cantamos a dúo fue, adivinen. Out the deep end, I'm gonna beat the ground, crashes and falling. No me puedo acordar la letra. Pero me gusta, me hace acordar a Mati. Y eso me agrada. La gente de YouTube está sufriendo porque se cortó el directo. ¿Alguien le puede ir a decir que estamos en Twitch por si quieren escuchar el final? Me gusta muchísimo, es linda balada, me gusta mucho. Temazo. Uy, está haciendo como... Hay muchas canciones que tienen como ese final. Me encanta. Hermosísimo. Gente de YouTube se cortó. Era obvio que se iba a cortar igual en algún punto. Bueno, igual nos queda Die With A Smile y los bonus tracks si es que están en YouTube y si no, pues no. Todos viniendo desde YouTube. Corran, que quedan 2 temas nomás. Vamos con... sí, mucho tardó. Vamos con Die With A Smile. ¿Qué temazo, por favor? Ya lo escuchamos, sí, 20 veces. Sí, no interesa, la verdad. Este fue el primer indicio de que este disco iba a ser un poco setentero. La verdad.
just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. Creo que no podría haber hecho el dúo con nadie más que con este señor, que qué fantasía. Por favor, Bruno Mars y Lady Gaga. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Las armonías de esta canción. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I'd wanna be next to you. Ay, amo las armonías. If the party was over and our time on earth was through, I'd wanna hold you just for a while and die with a smile. If the world was ending, I'd wanna be next to you. Decía, en este caso están como invertidas las voces y la voz aguda la hace Bruno y la voz grave la hace Lady Gaga. Y es hermoso porque claro, Bruno es un tenor, súper tenor, que llega a unos agudos altísimos y Lady Gaga es una mezzo soprano con una energía vocal en la zona media maravillosa, entonces queda perfecto. Volvimos a YouTube. Está medio loco el asunto, ¿eh? Está medio loquito YouTube. Está medio loquito. Porque igualmente esto yo lo voy a subir a YouTube. Así que stream unavailable, dice. Ahí está. Volvimos. Ay, qué pesado YouTube. No seas tan pesado. Si esta música la tenés vos también, papi. Y aparte que se va a subir igual esto. Bueno, no importa. No, Bruno, esto no. You already know what you mean to me, and all love's the only war worth fighting for. Wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow. O sea, me encanta, o sea, siento que podría ser perfectamente esta canción en la cortina de una película apocalíptica. ¿O no saben cuál? Hay una película que me encanta. Se llama Un amigo para el fin del mundo y la película la actúan Steve Carell y Keira Knightley. Y es un asteroide que viene a la Tierra, que no la pudieron desviar, que se va a estrellar contra la Tierra, va a hacer mierda todo. Y Steve Carell decide empezar a hacer cosas, básicamente, por su vida 2 semanas antes de que se acabe el mundo. ¿Por qué? Porque lo deja a la mujer. Y en todo esto conoce a Keira Knightley, que es la vecina. Y en el final de la película, cuando aparece el asteroide y ya se va a ir toda la mierda, esta canción de fondo sería espectacular, porque es una canción muy de amor post-apocalíptica. So I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I'd wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I wanna hold you just for a while and die with a smile. If the world was ending, I'd wanna be next to you. Es la mejor canción para cerrar un disco, ¿eh? O sea, cierra el disco con Die With A Smile, es una fantasía. Es muy Armagedón también. Sí, y cualquier otra película postapocalíptica en donde haya una pareja y se vaya toda la mierda. O sea, real. Right next Vamos, Tobio. next to you. Right next to you. instrumento real ahí que te da muchas ganas de vivir, la verdad te lo digo.
Hay tanto instrumento real ahí que te dan ganas de vivir. If the world was ending, I'd wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I'd wanna hold you just for a while and die with a smile. Esa armonía estuve escuchándola 1000 veces para poder sacarla. And die with a smile and the world is ending. I wanna be next to you. Uf, amo. Si me tienen que bancar así como soy, chicos. O sea, si les gusta es por esto. Y si no, no les gusto. Porque soy medio pesada. If the world was ending, I'd wanna be next to you. If the world was ending, I'd wanna be next to you. I'd wanna be next to you. Y ese I Wanna Be Next to You me hace recordar mucho que no lo había notado y se parece al Close to You de The Carpenters. Na, 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 na. Se parece un montón, miren. I'd wanna be next to you. Impecable. De nuevo se cayó YouTube. No se preocupen, chicos. No se preocupen. Close to You es la canción mía de mi esposo. Qué tiernos. Bueno, los bonus tracks. No importa, los voy a buscar. Están en YouTube, ¿verdad? No se preocupen, los vamos a buscar. Sí, YouTube está muy sassy, ¿eh? Lo voy a terminar en YouTube, así no rompe las pelotas. No pasa nada. Era obvio que no se le iba a bancar. Ahora chequeo qué pasó. Vamos a buscar el canal de Lady Gaga. Me quedan 5% de batería en la cámara. Me lo mandaron por susurro, pero no puedo abrir el susurro igual. Así que lo abro en su canal. Directamente me pateó otro video. Lady Gaga. Ahí va, vamos a su canal. Videos. Top 5. Pará, no terminé de escuchar. ¿Cómo se llama cómo se llaman los...? No, ¿dónde están? ¿Cuáles son? Los... Bueno. ¿Me los pasaste por Discord? No. Ay, señor. Espérate. No pasa nada. Los agarro por susurro del que me mandó cosas. No me ha llegado el susurro. Ah, sí me llegó. Gracias. Uy. Espérate. Este también suena como a Die in Your Arms. Kill for Love. Mayhem bonus track. A ver. The moon is calling, all the bad boys come to play. You caught me howling, there's a wolf inside of me. You know what I am, baby. Y también es un poco fiebre de sábado por la noche. Staying alive. And I know you're gonna be mine, but be mine. No wrong decisions, yeah, the mystery is mine. It's not a crime if there's nothing left behind. Está como muy, ¿cómo se llama? Está como muy tocado por este funk setentero de medio disco, me encanta. You know what